hemos estado viendo a la Sagrada Familia con cada uno de sus componentes, Jesús, José y María, y nos hemos ido deteniendo en cada uno de ellos y nos hemos asomado recién a la Virgen Santísima. Y estamos viendo los alcances de esa maternidad en el Hijo de Dios y también de los hombres. San Guido María Conforti, que nació en Casalora, Parma, Italia, en 1865. Ahí en su archivo encontraron una libreta con sus pequeños propósitos desde cuando era seminarista, luego cuando fue sacerdote y obispo luego de Conforti, propósitos hacia la Virgen Santísima. Miren, pues son de las cosas cotidianas que alguien escribe durante su vida y que luego pasan a tener un valor histórico y también testimonial. Pues son cosas ordinarias, pues. Y sin embargo, miren las notas que tomaba. Insisto que empezó, hay notas de seminarista cuando fue sacerdote y luego ya obispo. Decía, alimentaré en mí y en los demás la devoción a María. Ahí había un propósito, o sea, una meta. Estar trabajando de esa manera, alimentarse él y alimentar a los demás en esa devoción a la Virgen. Luego, otro propósito, hablaré de ella en las ocasiones que me sea posible. Seguía. Puso la mano en el arado y si se fijan, no volteaba hacia atrás, sino que seguía adelante en ese propósito mariano. Luego, más adelante escribía, celebraré sus fiestas con fervor. Miren qué propósitos tan sencillos, pero cuando tienes una meta y un propósito, lo vives y tratas que por la misericordia y gracias del Señor, sea intenso en fidelidad al propósito que te trazas. En este caso, hablaba de glorificar, dar alabanza a nuestra Madre y a través de ella al Señor. Más propósitos en su libreta. Rezaré el rosario todos los días. Oigan, pues estos son propósitos que ustedes y yo podemos hacer tomando el modelo, como se dan cuenta. No está diciendo cosas extraordinarias, sino las ordinarias, poniéndoles un plus, un extra de perfección, o sea, de perseverancia. Como se dan cuenta, empezó con un pensamiento, un propósito, ahí va transcurriendo su vida. Primero como seminarista, luego como sacerdote y luego como obispo, pero siempre siguiendo esa luz, esa estrella. Su culto y amor a la Virgen se basaban sobre el conocimiento de la Sagrada Escritura, también la lectura de los Santos Padres y de los documentos del Magisterio. Eso, para ustedes, para mí, para todo católico. Los católicos, a diferencia de otras denominaciones cristianas, tenemos 3 fuentes para conocer la verdad: la palabra de Dios, la tradición, los padres de la iglesia y el magisterio. Y esta era la base con que San Guido María Conforti
caminaba en su amor mariano, no podía fallar. La predicación mariana, ya como obispo de Conforti, no era solamente el fruto de sus lecturas, sino especialmente de su afecto y amor filial a la más tierna de las madres, a la más poderosa de las reinas y a la más hermosa de las criaturas. Un obispo colega de él, el arzobispo de Piacenza, Monseñor Ercilo Menzani, invitó a Conforti a predicar con ocasión de las fiestas patronales de Nuestra Señora de San Marcos. En la homilía relató Monseñor Menzani, hizo un elogio tan bonito de la Santísima Virgen que las lágrimas le caían de su rostro, provocando el llanto también en mí y en los demás. Ahí está relatando Monseñor Menzani sobre cómo predicó San Guido María Conforti. Acuérdense que había pedido él el siempre celebrar a la Virgen Santísima sus fiestas con fervor, y la Virgen ahí concediéndole la asistencia del Espíritu Santo con la unción a que ya me he referido. Ahí todo el mundo llorándolo al oír su predicación. También dice el obispo de Piacenza que él también lloró. Perdón. Pues cuando era invitado no rehusaba de hablar de la Virgen. Varias veces al iniciar sus discursos decía que le daba pena no estar a la altura del argumento y no poder hablar de la Virgen como él quería y como ella merecía. Qué hermoso porque ahí estaba demostrando quién hablaba por él. Era natural que el alma misionera del obispo Conforti presentara y subrayara a sus hijos la devoción a María bajo el aspecto apostólico. Para él y para nosotros, la Virgen era y es la reina de los apóstoles, la reina del mundo, la reina de las misiones. Los aspirantes a misioneros tenían que alimentar una especial devoción a la reina de las misiones, porque por medio de ella, decía Conforti, los misioneros podrán alcanzar innumerables conversiones. El verdadero devoto, escribe Conforti, imita la caridad de María, que fue excelsa, porque el Espíritu Santo, el Espíritu del amor, le inspiraba designios de caridad y de servicio a los demás. Pues el ver la vida de santos es otra recomendación que les doy. Hay varios libros que hablan de este santoral, donde va revisándose, se va narrando en forma biográfica la vida de los santos. Y vemos cómo van avanzando hacia la santidad, y vemos qué hicieron, qué pedían, cómo oraban, cómo se comportaban, y cómo se empezó a manifestar el Señor en ellos a medida que se convertían en Cristos místicos, en instrumentos de gracia de intercesión. Conviene que lo lean, pues hay varios libros, o sea,
Uno de ellos que yo me acuerdo vivieron el Evangelio y muchos más. Ahí asomarse a la vida de ellos nos alienta porque nos damos cuenta que no son extraterrestres, sino gente de carne y hueso, como ustedes y yo, algunos santos que anduvieron antes de su conversión en la noche de pecado, especialmente nos sirven para nosotros que nos reconocemos pecadores, saber que el Señor, cuando empezamos a caminar hacia Él, no solo nos alienta a perseverar, sino que hasta olvida las ofensas cuando has logrado esa conversión auténtica. Pues siempre cuando se habla de la Virgen Santísima, se habla, ahí sí con fundamentos teológicos, de esa espiritualidad de ella hacia el Hijo de Dios, hacia el Verbo que se hace carne en sus purísimas entrañas, y también de esa maternidad hacia nosotros. La Iglesia Católica, inspirándose en la Sagrada Escritura y en la tradición a través de sus teólogos, ha estudiado, profundizado y expuesto la doctrina acerca de la maternidad espiritual de María. En modo especial, el Concilio Vaticano II declaró solemnemente que María es Madre nuestra en el orden de la gracia. Es decir, su maternidad espiritual tiene un origen sobrenatural. María es nuestra Madre por la vocación a la que la llamó el Padre en la Anunciación. Hay un mariólogo, el padre Ignacio de la Potier, dice: si María es la madre del Hijo de Dios hecho hombre, nuestro modelo, ella tendrá también la misión de cumplir en la repetición de esta encarnación en las almas de los creyentes. La maternidad de María, que tuvo inicio en la encarnación de Jesús, se prolonga en la vida de los cristianos. María, sin duda alguna, es la madre de Jesús. Esta es su función histórica y única en el misterio de la encarnación. Sin embargo, para que nosotros llegáramos a ser en Cristo hijos de Dios, la maternidad de María tuvo que prolongarse hasta nosotros. Es lo que significan las palabras de Jesús en la cruz: mujer, he ahí a tu hijo. Y luego: hijo, he ahí a tu madre. Ahí en San Juan 19, 26, 27. O sea, en términos teológicos, el significado de María es de una importancia excepcional. Ella ha engendrado al Cristo entero y por consiguiente también a los discípulos y hermanos de Jesús. La Iglesia tiene por cabeza a Cristo y los miembros de ese cuerpo místico somos todos nosotros. Esto no se encuentra manifiesto en forma explícita en el Nuevo Testamento. Sin embargo, se puede afirmar, conforme a la lectura de San Juan 1:13, que esto se encuentra, sin embargo, en forma implícita. O sea, por el bautismo hemos entrado en comunión con Cristo a tal grado que nos hemos convertido en un mismo ser con Él, hijos en el Hijo. Esta es la fórmula clásica de la teología moderna. Nosotros debemos hacernos hijos de Dios en el Hijo. San Lucas nos escribe el detalle
precioso de la presencia de María, la Madre de Jesús, en medio de la primera comunidad de cristianos. Ella cumplía la misión de Él y que Él le había dado desde la cruz, ser la madre de sus discípulos. De este modo Jesús nos da la confiada seguridad de poder orar también nosotros juntos con María, la Madre de Jesús, como la primera comunidad cristiana y los apóstoles que estuvieron rodeándola. Pues hablábamos como esa maternidad espiritual de la Virgen Santísima está asociada al Espíritu Santo, que es el que forma también en nosotros a Cristo. Ahí con San Pablo ella puede gritar: hijitos míos, por quienes sufro de nuevo dolores de parto, hasta ver a Cristo formado en ustedes. Ella no tiene otro afán. Miren, yo les doy un testimonio personal, sencillo, muy sencillito, pero siempre Dios me inspiró tener como lámpara votiva una luz que siempre esté iluminando una imagen, pues que me acompaña en mis oraciones, que alguien me regaló, y pues tiene ahí el título de Madre de la Ternura, porque tiene a un niñito, al niño Jesús allá abrazado, recostado en su pecho, abandonado ahí como cualquier niño nacido de mujer. Y las flores que una hermana en Cristo, colaboradora mía, siempre le arregla, siempre tiene hermosos ramos de flores frescas. Y esa lamparita que di noche, esté yo o no esté aquí en la casa, está ardiendo en forma perenne. Y para mí tiene un significado interno especial. El amor encendido que despertó el Señor en mí hacia ella, y que manifiesto en esa luz para que, pidiéndole a Dios, permanezca en forma perenne, no solo ahora, sino cuando me vaya, que arda en amor, en donde por la misericordia de Dios, igual que ustedes, espero estar, que es en el cielo. No porque soy bueno, sino porque tengo un Padre bueno y una Madre intercesora que siempre nos acompaña y quiere llevarnos a la patria celestial. Pues su Santo Rosario y las cosas que cualquier cristiano que quiere ser observante en su vida de oración, pues realizamos. Algo que, por ejemplo, en momentos de crisis, porque el área que nos movemos, como se dan cuenta, luego, pues tiene momentos fuertes, ¿verdad? Se siente una atmósfera a veces de urgencia de oración, y yo les puedo decir, hubo una época especialmente difícil en que nos comprometimos, todo el grupo que me acompaña en mi actividad pastoral, misionera, y todos ofrecían un promedio entre 13 y 14 rosarios diarios. Todos los espacios que ahí quedaban, los huecos del día, los aprovechaban para estar desgranando las cuentas del rosario. Y si vieran las cosas que ocurrieron, se empezó a transformar
todo ese grupo, perdón, que inspirados por nuestro Señor, que Él fue el que nos iluminó de encauzar nuestros pasos hacia nuestra Madre Santísima, empezamos a vernos libres de tantas acechanzas, de tantos peligros, de tantos enemigos de nuestra alma y de tantas vicisitudes que estaban ocurriendo, que no podemos hacer otra cosa que testimoniar para que aumente su fe en la Virgen Santísima, porque también a Cristo le complace que su madre no solo sea cada vez más conocida, sino también que reciba la alabanza que merece. Dice uno de los santos, dice, es imposible que cuando Cristo le muestra a la Virgen Santísima sus senos purísimos, virginales, que lo amamantaron, y le muestra sus brazos que lo arrullaron, sus labios que lo besaron. Es imposible que él pueda negar nada que le pida a su madre, con esa convicción, sabiendo que ser mariano nunca causa ofensa al Señor, sino al contrario, se le da alabanza a través de su madre. Háganse devotos de la Virgen Santísima y no dejen de rezar el Santo Rosario, que son las cadenas que atan a Satanás. En las bodas de Caná, la Virgen Santísima obtuvo el primer milagro de Jesús su Hijo, sin que los esposos de Caná se lo pidieran. ¿Cuánto más alcanzaremos nosotros cuando en cada rosario le decimos, en cada parte del rosario, 53 veces a la Virgen Santísima, ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte? Bueno, pues miren lo que nos dice el Concilio Vaticano II a propósito de esta maternidad de la Virgen. Dice, la economía de la gracia perdura sin cesar, desde el momento del asentimiento que prestó fielmente en la Anunciación y que mantuvo sin vacilar al pie de la cruz ahí dando el fiat, hasta la consumación perpetua de todos los elegidos, pues asunta al cielo no ha dejado esta misión salvadora, sino que con múltiples intercesiones continúa obteniendo los dones de la salvación eterna para todos sus hijos. Es en el numeral 62 del Lumen Gentium. De aquí toda la razón para ser llamada Madre de la Iglesia, es decir, de todo el pueblo de Dios, tanto de los fieles como de los pastores. A este propósito, el Papa Pablo VI dijo, María está de nuestra parte, porque es de nuestra estirpe, verdadera hija de Eva, verdadera hermana nuestra, que ha compartido en todo, como mujer humilde y pobre, nuestra condición. Eso en Marialis Cultus, en el numeral 56. Todas estas proclamas cómo nos sirven, porque acentúan esa verdad teológica por la que afirmamos que ella es Madre de Dios y Madre nuestra. Por estar pues de nuestra parte, tiene la misión de acoger al pueblo de Dios con afecto de madre y con eficaz ayuda de auxiliadora. Por eso el pueblo de Dios la invoca como consoladora de los afligidos, salud de los enfermos, refugio de los pecadores, para obtener consuelo en la tribulación, alivio en la enfermedad y fuerza liberadora en el pecado. Yo me he puesto a pensar, es un privilegio
un regalo de nuestro Señor ser mariano. Y cuando yo me doy cuenta que el Señor hizo nacer en mí un amor filial mariano encendido, ¿cómo doy gracias y reviso algunos antecedentes, por ejemplo, de mi familia, que sin duda influyeron en este regalo que Dios me ha concedido? Porque mi abuela materna, que vivió por cierto 100 años, murió poquito antes de cumplirlos. Fue 75 años de su vida presidenta de los cofrades de Nuestra Señora del Refugio. 75 años de su vida. Yo me acuerdo a veces de su mano siendo niño, ahí agarrando la mano y yendo a hacer lo que ella decía que era el cambio, en barrios, en iglesias, llevando la imagen de Nuestra Señora del Refugio, y entonaban alabanzas y cantos muy sentidos, con un dejo de esperanza, de reconocimiento al pecado, dolor por haber ofendido a Dios. Yo, de las que me acuerdo, unas estrofitas y cortitas, decía: alma, no estés tan dormida, que en el cielo tengo flores, ven con mi madre querida, refugio de pecadores. Pues el recuerdo de un niño ahí caminando con su abuela materna. Y había más alabanzas estrofitas: mi dulce refugio de todo mi amor, oye los gemidos de este pecador. ¿Cómo no va a marcar la vida de las personas el estar nutriéndote, amamantando de tus ancestros, de tus padres, pues todas estas devociones tan tiernas, tan pues hasta ingenuas en muchas cosas, pero hermosísimas por su autenticidad? Eduquen a sus hijos amando a Jesús, amando a María. Es algo hermoso cuando sientes que palpita tu corazón porque se ha despertado por misericordia de Dios un amor filial a nuestra Madre Santísima. O sea, los que perdimos a nuestra Madre terrena, nos sentimos que no quedamos huérfanos porque llevamos la protección y ayuda de nuestra Madre Santísima. Pues ahí, en este tema, pues es obligado, me llegan recuerdos hermosos de mi infancia, que seguramente han influido en muchos aspectos, pues, de mi vida ya, como padre, como esposo, como hijo, como predicador también. La Virgen Santísima no pues se evade las expectativas del hombre, ahí con su intención de buscar su conversión. Ella es la perfecta discípula de Cristo y de mujer que se ha realizado perfectamente como persona. Ella es una fuente de inspiraciones de vida y está ofreciendo su testimonio constantemente a los hombres, llenándonos de esperanza en los momentos de angustia, en los momentos de soledad, llevándonos la paz cuando hay turbación, cuando hay sobresalto, cuando hay tristezas y cuando estamos pasando
por momentos depresivos, ella puede cambiar estos estados de sufrimiento por alegría. Ella es la que debe estar en nuestros labios, junto con el santo nombre de Jesús, y también el otro patriarca y patrono de la Santa Muerte, que es San José. Acuñamos una oración que decimos: patriarca del alma mía, cuando nuestra muerte llegare, tu patrocinio nos ampara, el de Jesús y el de María. Ese es el anhelo, morir como San José, que estuvo, miren nada más, apoyado y asistido por quién, porque Jesús y la Virgen Santísima. Pues cuando vemos el testimonio de la Virgen misma, ahí nos damos cuenta cómo ella guardaba en su interior, en lo íntimo de su corazón, todo cuanto se decía de su hijo, y todo cuanto él mismo decía, sola, en su soledad. Así siempre, todo, incluso hasta la cruz, guardaba sufriendo, escuchando. Y además desde la cruz, una gran palabra y una gran obligación para la Virgen surgió ahí de ese envío que hacía su hijo Jesús, confiándole a su madre, a su discípulo, pero en su discípulo, a toda la humanidad. Es como si le dijera: ya no soy más tu hijo, ese que está ahí es ahora tu hijo, y son tus hijos todos los demás hombres. Y no es que ya no fuera más su hijo porque nunca dejará de serlo, sino porque ya no iba a estar aquí. Ya no voy a estar más aquí en la vida terrena. Pero ahí está tu hijo que va a cuidar de ti. Y ahí están todos los demás hombres que deberán hacer lo mismo que mi hijo Juan hizo. San Juan, dice la Escritura, se la llevó a vivir con él 24 años de su vida. Eso deberíamos hacer nosotros también. Hay que preguntarnos si de verdad la tenemos viviendo con nosotros, teniéndola auténticamente presente, sabiendo que en cuanto la invocas, ahí está a tu lado. Y ahí, bajo la cruz, también vemos a la Virgen Santísima, cómo se sintió seguramente abandonada, como el hijo se sintió abandonado antes de morir. Ahí el hijo, exhalando una queja muy sentida, decía: Padre, ¿por qué me has abandonado? Ahora ella se siente abandonada por el hijo que ha partido. Pero ahora él la ha enviado como madre para la iglesia. Ahí están tus hijos. Mujer, ahí está tu hijo, ahí están tus hijos. Luego lo entendió, ir los apóstoles rodeándolo, la comunidad naciente rodeándola y sintiéndola y viéndola como su madre. Sabían el envío que les había dado Cristo desde la cruz a ella, y ellos se sentían acogidos bajo su sombra. Qué hermoso para esta primera comunidad cristiana sentir que ahí la enviada del Padre para ser madre de su Hijo, del unigénito, del Verbo que se hacía hombre, también había quedado como madre de ellos. Y podían accesar a ella, podían abrazarla. Qué hermosa vivencia de fe. Ahí pues la Virgen Santísima, cumpliendo
con ese nuevo compromiso al que le dedicó todos los días que le quedaban de vida. 24 años de vida después de que Cristo murió. Miren, qué dolor tan intenso, dice Santa Teresa de Jesús. Vivo sin vivir en mí, y tan alta suerte espero que muero porque no muero. O sea, la santa está diciendo, para mí, la agonía es seguir viva. Ya me quiero ir a gozar del cielo, ya me quiero ir a gozar del Señor. Pues, ¿qué habrá dicho la Virgen Santísima? Santa Teresa nunca estuvo tan cerca del corazón de su hijo, ni anheló volver a su hijo como la Virgen Santísima. Era una agonía, era un sufrimiento perenne, pero todo esto le daba peldaños a mérito propio de mayor gozo. Por eso el Señor no le escatimaba esfuerzo y dolor a su madre, ella ganándose por mérito propio esos peldaños de gozo eterno, esos peldaños de grandeza, cumpliendo pues ese compromiso de madre con la iglesia naciente. Ahí está presente hasta su asunción al cielo, en el que ella comienza a actuar como mediadora de la iglesia del Señor, y por eso Él siempre está enviando a su madre sin interrupción a la iglesia y a los hombres. Ahí el hijo siempre está enviando a su madre. Si nos preguntamos por qué tiene que venir la Madre de Dios al mundo y dejarse ver, es porque no conocemos a la Madre y mucho menos tenemos idea de la realización y de las cosas que hace en beneficio del mundo. Por eso la presenta su mismo hijo como misionera, como peregrina, para que vaya y sea conocida ahí por todos los rincones de la tierra, llevando un mensaje de salvación, un mensaje de conversión, un mensaje de esperanza. Además de la Sagrada Escritura, que es la palabra escrita, y la tradición, que es la palabra transmitida de generación en generación a través de la iglesia, está como fuente de revelación el magisterio. Es decir, Cristo no solo ordenó a sus apóstoles que predicaran en el evangelio, sino que ellos a su vez transmitieran este mandato a sus sucesores, que son el Papa y los obispos. Los apóstoles no solamente confiaron a sus sucesores el depósito de la doctrina, sino también su propio cargo del magisterio. Esta misión está presente en el Papa y los obispos, y tienen ahí el compromiso de la transmisión de la verdad y la explicación auténtica de esta verdad. El magisterio de los sumos pontífices ha afirmado en muchos documentos la verdad de la maternidad espiritual de la Virgen, para que con los fieles y los demás hombres nos baste dar un vistazo a los documentos pontificios de estos últimos 3 siglos para convencernos de esa maternidad y saber que tenemos una madre al alcance, purísima, santísima, que desde el cielo intercede por nosotros con esa intercesión, con ese poder de súplica que termina reconociéndole a la iglesia al proclamarla la omnipotencia suplicante, todo el poder omnipotente del Hijo
ella lo obtiene por vía de súplica. Miren lo que nos dice el Papa Benedicto XIV, que tuvo su pontificado de 1740 a 1758. El primer documento oficial que encontramos sobre este tema es la bula Gloriose Domine del 27 de septiembre de 1748. La Iglesia Católica, enseñada por el magisterio del Espíritu Santo, decía, ha procurado honrar a María con innumerables obsequios, como a Madre de su Señor y Redentor, y como a Reina del cielo y tierra. Se ha desvivido por amarla con afecto de piedad filial, como a Madre propia amantísima, recibida como tal de los labios de su esposo moribundo. Ha tenido siempre por costumbre acudir a su protección, como a puerto segurísimo de salvación. En las públicas calamidades y perturbaciones, cuantas veces la provocan los poderosos enemigos infernales. Así se expresaba pues Benedicto XIV en su bula del 27 de septiembre de 1748. El Papa Pío VI, que tuvo su pontificado de 1775 a 1799, en uno de sus documentos invoca a la Virgen: tú eres la Madre Universal de los creyentes, porque como tal te nos has dado, te nos ha dado tu Hijo al morir en la cruz, con las palabras que dirigió a su discípulo amado: ella, tu madre. Ahí sobre el monte Calvario, en medio de dolores, nos has dado a luz, por decirlo así, de una manera moral, y nos has recibido como hijos. Así pues, muéstratelos como una madre compasiva y solícita, y enciérranos en tu amante corazón. Vean con qué amor filial se expresaba este Papa en uno de sus documentos. El Papa Pío VII, en una de sus oraciones, dice: oh corazón de María, Madre de Dios y Madre nuestra, corazón amabilísimo, objeto de las complacencias de la adorable Trinidad. Una oracioncita corta, pero miren la profundidad, del 18 de agosto de 1807. Y otra frase cortita del mismo, del 20 de marzo de 1815: gran Madre de Dios y Madre mía. Miren, no se necesita más que dejar fluir el corazón. Y el 22 de septiembre de 1817, otra de sus sabidas expresiones así breves: nuestra querida Madre María Santísima. Pues ahí, si se dan cuenta, no es sino la calidad, la intensidad de la palabra, de la intención, lo que embellece finalmente una frase. Y pues todos estos papas que daban un culto y tenían un amor entrañable a la Virgen Santísima, todo lo que dijeran ya oyeron como el Padre Pío hizo llorar a todo el mundo con una frase que, dicha por cualquier otro, seguramente ni los conmueve. Entonces, por eso estas frasecitas, para que vean que no hay que rebuscar mucho, nos están situando
eh, en, en esa mirada hacia nuestra madre, una mirada tierna de hijos, nuestra querida madre, María Santísima, así de sencillo. Pío VIII, que tuvo su pontificado de 1829 a 1830, ahí escribió el 30 de marzo de 1830, nadie ha dejado de experimentar el favorabilísimo patrocinio de María, lleno de confianza. Y si se ha acogido a ella, lo va a experimentar todavía más, pues ella es Madre nuestra, Madre de piedad y de gracia, Madre de misericordia, a quien Cristo, a punto de morir en la cruz, nos entregó para que como Él ante el Padre, así ella rogara por nosotros ante su Hijo. El Papa Pío IX dice en la carta apostólica Nihil Certe del 28 de octubre de 1847, no hay cosa más grata a nosotros, ni más apetecible, como el que se incrementen cada día más el culto, la piedad y reverencia debidos a la Santísima Madre de Dios y a la amantísima Madre de todos nosotros, la Inmaculada Virgen María, y que sean por todos debidamente celebradas sus alabanzas. Y con ese pensamiento terminamos el programa Luz de las Naciones, en que estamos hablando de este miembro de la Sagrada Familia, del que hay tanto que hablar, nuestra Madre Santísima. Que Dios les bendiga.